Buenas tardes, queridos entusiastas de la tributación. Estamos con la doctora Fernanda de la Torre para conversar sobre impuestos diferidos. Fernanda es una querida profesora en nuestra maestría de gerencia tributaria, una verdadera estudiosa de las normas contables. ¿Cómo está, Fer? Gracias, Juanito. Buenas tardes a todo el público que nos va a escuchar estos impuestos diferidos y bienvenidos a todos. Bueno, Fer, cuéntenos, ¿qué es esto de los impuestos diferidos? Bueno, los impuestos diferidos son esas consecuencias que va a tener una entidad en el futuro. Es decir, vamos a tener nosotros ingresos o gastos que no van a ser reconocidos por nuestro ente tributario en el presente, pero que en el futuro sí vamos a podernos compensar o vamos a pagar. O sea, van a tener diferente naturaleza tributaria, entendería. Así es. Vamos a tener una diferencia temporaria a la que le vamos a denominar, y con esas diferencias temporarias nosotros vamos a generar lo que denominamos los impuestos diferidos, que se verán reflejados en el formulario 101 de renta a sociedades. Cuando yo soy una entidad obligada, una entidad que sería básicamente una empresa, necesariamente, o sea, estoy obligado, hay algo que me obliga a generar, registrar, estimar y registrar impuestos diferidos. Claro que sí. Hagamos un poquito de historia. Nosotros tenemos el inicio de NIPS más o menos por el año 2009 como una etapa de transición hasta el año 2012. En aquella época todavía no se hablaba de impuestos diferidos, sin embargo nosotros ya habíamos hablado de esta transición de NEGA-NIPS. El Rentas Internas saca una circular número 9 en la que nos manifiesta que todos los gastos para esa fecha que no sean deducibles, pues van a seguir siendo no deducibles permanentemente. Es decir, en el tiempo no nos vamos a poder compensar, con lo cual todavía no hay impuestos diferidos. Pero a partir del año 2014, con nuestra nueva ley, que dice, hay una reforma al artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y aparece después del artículo 28, pues los artículos innumerados, donde ya nos dan unos 13 casos de impuestos diferidos, y además de esto, nos dice que obligatoriamente vamos a tener la aplicación de impuestos diferidos de tanto de activos como de pasivos por impuestos diferidos. Y la NIC 1, en el párrafo 16 y la sección 3, también nos comenta y nos dice, hay la obligatoriedad de mantener esas cuentas a valor razonable. Es decir, todas las partidas de balance van a ser a valor razonable, y obviamente nuestro gasto de impuesto diferido y de impuesto a la renta, que va a estar reflejado en nuestro estado de resultados, tiene que estar a valor razonable, y por lo tanto surge esta obligación tanto por NIPS como por nuestro ente fiscal. Cuando usted dice valor razonable, se me vino a la mente porque, en el medio empresarial yo he escuchado, usted seguramente también, doctora, porque en su experiencia también en la parte privada, hay muchos empresarios, o contadores incluso, que dicen, oye, no es necesario, o sea, ¿por qué es necesario los ajustes NIF y el propio impuesto diferido? Y a veces no sé, o uno puede pensar en qué tan importante es el valor razonable, qué tan necesario es en general. No sé si nos comenta, ¿por qué termina siendo necesario el tema de los impuestos diferidos? A ver, aquí tenemos algo sumamente importante. Primero recordemos que la contabilidad en nuestro país es única, es una contabilidad bajo NIPS, y aquí tenemos algo mucho más interesante, que es el marco conceptual, que nos dice que la contabilidad debe estar en base a principios, a juicios y a estimaciones. La gerencia es el encargado o el profesional encargado de poner estos juicios para dar ese valor razonable precisamente a sus partidas. Digamos, yo tengo una propiedad, planta y equipo. ¿Cuál va a ser mi reconocimiento de gasto? Y esas estimaciones van a ser tan importantes para darle esa razonabilidad a mi cuenta. Entonces, si yo hablo de propiedad, planta y equipo, voy a decir, a ver, ¿cuál va a ser el método de depreciación que voy a hacer? Y sobre todo, ¿cuál es esa estimación de vida útil? Entonces, al yo aplicar esta parte de las NIPS, yo estoy dando un valor razonable a mis cuentas. Si yo no tuviera un valor razonable, no cumpliría con un principio, con una característica cualitativa que me dice el marco conceptual, y que es unos estados financieros
fiables, que sean entendibles y que las cifras sean totalmente razonables. Por otra parte, si yo no aplico NIPS, si yo no aplico estos impuestos diferidos, si yo fuera un usuario de la información, es decir, si yo soy un proveedor de capital, interno o externo, no podría tener esa fiabilidad y esa confianza en esos estados financieros. Si soy un usuario interno de la información, digamos que estoy en el área de presupuesto, al yo tener con claridad cuáles van a ser mis impuestos diferidos que tengo que recuperar o pagar en el futuro, yo no podría hablar de una planificación estratégica correcta, y mucho menos si estaría en el área de la planificación tributaria. Entonces, los estados financieros sí me van a dar a mí un impacto. Y por otro lado, si soy la gerencia de la empresa, al yo saber cómo están manejándose razonablemente estas cifras de mis balances, yo podré tomar decisiones acertadas en función de las necesidades y requerimientos. En otras palabras, estaría mintiendo en los estados financieros. Exactamente. Y lo que no queremos son unos estados financieros mentirosos, sino fiables. Usted mencionó algo sobre las diferencias temporarias. Asumo que hay también diferencias permanentes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo o cómo yo puedo discernir qué es temporario, qué es permanente en la parte del impuesto? Muy bien. Nosotros tenemos un marco contable, que son las NIPS. Cuando yo reconozco a las partidas, sobre todo ya tengo 3 momentos importantes: reconocer, medir y revelar. Y dentro de esa medición de mis estados financieros van a surgir ciertos gastos que probablemente bajo la legislación tributaria no son reconocidos como deducibles. Entonces yo tengo una sola contabilidad, pero 2 mundos: un mundo bajo NIPS y un mundo tributario. Y nuestro fisco ya en la actualidad es muy amigable, es muy hacia las NIPS. Entonces, ¿qué dice? Vamos a conciliar y vamos a conciliar estas diferencias. Entonces, me va a establecer con claridad que bajo NIPS yo voy a tener esas diferencias, y esas diferencias se van a llamar diferencias temporarias, que me va a dar un producto de un impuesto diferido. ¿Pero qué son las diferencias permanentes? Nosotros tenemos una legislación y tenemos artículos de la ley, tanto de la ley como del reglamento del régimen tributario interno, que nos señala qué puede ser deducible y qué no puede ser deducible. Y lo que no sea deducible se convierte en un gasto no reconocido por el Estado en forma permanente. Por ejemplo, yo tengo una multa. Entonces, esa multa para mi empresa se convierte en un gasto permanente, es decir, no deducible. Pero si yo tengo un inventario al cual le estoy analizando bajo NIPS y se genera con esto un deterioro, esa diferencia entre lo que el fisco me reconoce y lo que contablemente o financieramente yo tengo que dejar registrado razonablemente, se va a generar una diferencia. Esta diferencia se va a llamar diferencia temporaria. O sea, la diferencia entre la base fiscal y la base financiera va a ser diferente por un momento, digamos, por unos periodos, otra vez un periodo. Sí, va a ser por un periodo. Cuando yo, digamos que en este año, ejercicio 2023, yo he reconocido un deterioro, propiedad, planta y equipo, o cualquier otra de los casos que la legislación ya me contemple en mi facultad, que sea considerado como impuesto diferido. En el momento va a llamarse una generación. Va a pasar el tiempo y es probable que yo venda este inventario. Entonces, en el tiempo yo voy a tener una reversión. El hoy, el presente, lo que va a ocasionar es que yo pague más impuesto a la renta. Pero en el futuro yo voy a reversar esto y obviamente voy a pagar menos impuesto a la renta. Es decir, las NIPS lo que me van a ayudar es, a más de transparentar, es que en la parte ya tributaria simplemente se produzcan generaciones y reversiones de los impuestos. Y aquí nosotros podemos hablar de algo que sería el activo y el pasivo por impuesto diferido y nuestras diferencias temporarias imponibles y deducibles. Ese es o eso tiene que ver, quería pedirle que nos explique este concepto del método del pasivo. Basado en el balance. Sí, a ver, ¿qué quiere decir este método? Este método lo que quiere decir, a ver, empresa, entidad, hazme simplemente una comparación. ¿Una comparación entre quiénes? Entre mi base tributaria y mi base contable. Es decir,
Contablemente, ¿yo qué estoy registrando? Digamos que yo tengo un inventario de $80, le aplico un deterioro y de $20, lo que significa que contablemente yo voy a tener en mis libros $60. Pero para el fisco, tributariamente para él siguen siendo los $80. Entonces, esta diferencia de $20 se va a generar para mí como un activo por impuesto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener mi balance y voy a tener tanto activos como pasivos por impuestos diferidos. Al hacer esta comparación de bases contables y tributarias, van a surgir entonces el activo por impuesto diferido. Cuando hay un activo por impuesto diferido, que esto va a ser una base que hoy no me puedo reconocer, es decir, hoy va a ser un gasto no deducible, pero que con el tiempo yo voy a poder recuperar, ¿sí? Pero en cambio, cuando yo tengo pasivos y estos pasivos me van a generar un impuesto imponible, significa que en el futuro yo voy a tener que pagar más impuesto a la renta al fisco. ¿Cómo vemos esto en el formulario, en nuestro, bueno, ya no se llama así, pero en el conocido en la jerga contable como el formulario 101? ¿Cómo vemos los impuestos diferidos en los estados financieros? ¿Cómo terminamos revelando? Tomemos el caso de este inventario. Nosotros acabamos de generar una diferencia, ¿no es cierto?, de $20. ¿Cómo le registro contablemente? Primero yo tengo que decir un deterioro, es decir, hay una partida de gasto contra una partida que se va a llamar el deterioro acumulado del valor por el inventario por venir. Este valor va a estar registrado en el activo debajo de mi inventario. Entonces, ¿a quién le va a afectar es al inventario? Entonces, tenemos un primer momento. El registro de esta generación, el registro de esta diferencia. Producto de esta diferencia, de estos $20 que me ha causado, yo tengo que calcular un impuesto diferido. Este impuesto diferido siempre será la aplicación de la base o del porcentaje tributario que yo tenga. En este momento tenemos el 25%. Sobre esos $20 yo calculo el 25% y ¿qué se genera? Un activo por impuesto diferido contra un ingreso por impuesto diferido. Tanto los activos por impuesto diferido como los pasivos también van a estar reflejados en mis estados financieros en el formulario 101. Los activos van a estar en activos no corrientes y los pasivos en pasivos no corrientes. Y tanto el ingreso como el gasto van a estar obviamente en el estado de resultados. Aquí va a haber un segundo momento en el que se van a reflejar dentro del formulario 101, que es en conciliación tributaria. En conciliación tributaria yo ya voy a tener esos impuestos diferidos, yo ya les voy a tener allí, primerito, como los impuestos diferidos dentro de la parte del impuesto a la renta, donde va a ser una clasificación, lo que sea corriente y lo que sea diferido. Y por otro lado, yo voy a tener en el casillero donde va a estar ahí la generación de esta diferencia producto de los $20 que se dio entre la base tributaria y la base contable. Por todo lado, vamos a ir viendo en el formulario 101 el reflejo de estos impuestos diferidos. Pero aquí hay algo también importante que a mí me gusta mucho porque hay que tener como contadores muchísimo cuidado en que no es solamente el aplicar una NIF por una NIF, sino que hay que analizar su impacto, su consecuencia, si realmente todo lo que me dice la norma es aplicable en mi empresa. Y cuando lo haga, tener mucho tino en mantener los registros. Debemos mantener registros. Una especie de CARDEX de impuestos. Exacto, una especie de CARDEX, de tal manera de que los contadores no somos eternos. Y cuando hay una transición, simplemente se dice, aquí está el reporte, y la persona que regrese a hacer contabilidad, es decir, tenga toda la historia. Recordemos un poquito que nosotros no hemos tenido impuestos diferidos desde que inicia las DIP, sino que ha sido una transición. Y de lo que yo conozco en nuestro país, nuestro fisco ha sido como el que más se ha alineado a estas normas en todo lo que es la NIC 12 y la sección 29, que son los impuestos a las ganancias. Tenemos, por ejemplo, el caso de la jubilación, donde ha sufrido a través de estos años, tomando en cuenta desde el 2017, inclusive hasta el 23,
cambios. Entonces, obviamente, si yo no tengo un registro apropiado de esos impuestos diferidos, yo no podría estar hablando de que he hecho un buen trabajo sobre NIPS. Ha mencionado inventarios, jubilación patronal, depreciaciones. ¿Qué casos nomás o en qué, no sé si serían casos, pero en qué momentos, en qué transacciones del día a día podríamos generar diferencias temporarias y en consecuencia tener la obligación de generar impuestos diferidos? Bueno, después del artículo... No le quiero pedir de memoria. No. Más común. Sí, ahí justamente iba a decir que en este enumerado están los 13 casos, ¿no? Como para poder analizarles. Pero yo quiero también hacer hincapié de que el año anterior, en nuestro registro, el 586, en la resolución, tenemos 2 casos importantes. El uno son para los instrumentos financieros, que son las cuentas incobrables, que si superan el monto establecido por la legislación, que es el 1%, vamos también a generar impuestos diferidos, ¿no? Este es nuevo, porque anteriormente exceptuaba precisamente la norma para lo que es las cuentas incobrables, y el otro es la diferencia que se financiera en la depreciación con la diferencia, los márgenes o topes que la norma tributaria aplica para el tema de las depreciaciones. Entonces, estos son 2 casos sumamente nuevos. Ahora teníamos todo lo que es el BNR, que son los inventarios, el deterioro de la propiedad, planta y equipo. Podemos hablar también en la parte de la construcción, las pérdidas por construcción, o en los contratos de construcción cuando las planillas no han sido aceptadas, aprobadas. También podemos ver que tenemos las depreciaciones por desmantelamiento. Además de la jubilación, tenemos también otro tipo de provisiones, exceptuándose justamente el tema del desmantelamiento que nos menciona. También podemos hablar de esas estimaciones que vamos a hacer en los impuestos diferidos, en los activos biológicos, también en las pérdidas y ganancias de todo lo que son activos no corrientes. Esa es de las pocas que da pérdida y ganancia. Casi sí, todas. Exactamente. Y de hecho, si analizamos esto, la mayoría de todos estos casos de impuestos diferidos nos arrojan activos por impuestos diferidos. Todo lo que son... Al Estado le conviene cobrar antes y... Exactamente. Así es. Qué interesante, doctora. Realmente, bueno, no tengo el expertise suyo, pero también soy un apasionado del tema de impuestos diferidos. Creo que le ha dado un impulso nuevamente a la profesión contable. Es un tema súper interesante. Y como usted estaba mencionando, lo importante es que los estados se presenten lo más razonablemente posible, lo más fiable. No sé si para concluir nos deja unas palabras respecto a lo que hemos conversado. Pues sí, Juanito, muchas gracias. La verdad es que en el año 2010 yo tuve la oportunidad de estar con el señor de rentas internas, del director de rentas internas, y en aquel entonces decía... Los Marx. Exactamente, decía, a ver, esto está muy lindo, pero a mí me hacen mi contabilidad tributarizada. Y es interesante ver que al 2023 ya no hablamos de una contabilidad tributarizada. Las NIF vinieron para quedarse, y con ellas los impuestos diferidos, porque es una norma a la que le estamos aplicando, y todo lo que quienes hacemos contabilidad y auditoría, pues también nos apasiona este tema, porque realmente el manejar una contabilidad bajo NIPS lo que hace es que nuestros estados financieros sean sinceros, sean fiables, la gerencia pueda tomar decisiones reales y obviamente los proveedores de capital internos y externos puedan garantizar y estar tranquilos de que lo que van a hacer, invertir, dar créditos o nos van a hacer como entidades de control también, pues tengan la fiabilidad de que esos estados financieros están hablando la realidad de las cifras. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias.